7 muertes misteriosas, las tragedias que desafían la explicación. En un mundo donde las historias de celebridades se despliegan ante nuestros ojos con el brillo de la fama y el glamour, hay momentos en los que la oscuridad detrás de esas historias se vuelve imparable. Son muertes que dejaron más preguntas que respuestas, cada una de ellas envuelta en teorías, susurros y dudas que nunca encontrarán consuelo. Estas tragedias, tan cercanas a la luz de los reflectores, poseen una fuerza misteriosa que persiste incluso décadas después. Algunas de ellas fueron muertes oficialmente declaradas como accidentes, otras como suicidios, pero todas parecen tener algo en común: las sombras que las rodean siguen acechando, haciendo que la verdad sea una posibilidad incierta. A continuación, exploraremos 7 de esas muertes enigmáticas que han generado diversas teorías, revelando secretos y creando un manto de intriga que aún persiste. Naya Rivera, la trágica desaparición en el lago Pirú. El 8 de julio de 2020, Naya Rivera, la famosa actriz conocida por su rol en Glee, se desvaneció en las aguas del lago Pirú, en California, mientras paseaba en bote con su hijo de 4 años. Su cuerpo fue hallado 5 días después, el 13 de julio, pero la verdad sobre su muerte sigue siendo un enigma. Según la versión oficial, se trató de un ahogamiento accidental, pero las circunstancias que rodearon su fallecimiento no encajan por completo. Rivera era una nadadora experta, lo que hace difícil comprender cómo pudo haber muerto en un lugar conocido por sus peligrosas corrientes subacuáticas. Además, su muerte se une a la ya sombría lista de tragedias relacionadas con el elenco de Glee, avivando las teorías sobre una maldición que acecha a sus miembros. La extraña y silenciosa desaparición de Rivera, que dejó a su hijo solo en el bote, desató especulaciones sobre una posible intervención sobrenatural. Mientras que algunos alegan que la historia fue demasiado perfecta para ser solo una fatalidad. Bruce Lee, el misterio detrás de la muerte de una leyenda. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee, la estrella de las artes marciales, falleció repentinamente a la edad de 32 años, dejando al mundo sumido en un mar de preguntas. La versión oficial indica que su muerte fue causada por un edema cerebral provocado por una reacción alérgica a un analgésico. Sin embargo, esta explicación nunca ha logrado calmar las aguas turbias de las teorías alternativas. Desde el asesinato por parte de la mafia china, hasta la creencia de una maldición familiar que habría comenzado con la muerte de su hijo Brandon Lee en 1993, las especulaciones no cesan. La posibilidad de que Bruce Lee haya sido víctima de un veneno administrado días antes de su muerte, o que la causa de su fallecimiento sea en realidad una condición médica mucho más compleja y desconocida, ha mantenido vivas las teorías sobre su trágico final. Elvis Presley, la sombra del rey. El 16 de agosto de 1977, el rey del rock y roll, Elvis Presley, fue encontrado muerto en su mansión de Graceland. La versión oficial: paro cardíaco, exacerbado por una dependencia de medicamentos recetados. Pero las inconsistencias en la investigación, los testimonios contradictorios y la misteriosa desaparición de pruebas oficiales alimentaron las teorías sobre un encubrimiento. Algunos incluso sostienen que Elvis fingió su propia muerte para escapar de los problemas legales y el desgaste emocional de su vida. La historia de los avistamientos de Elvis, que continuaron incluso años después de su supuesta muerte, y el misterio de un ataúd inusualmente pesado en su funeral, nunca dejó de alimentar el mito de que el rey del rock nunca se fue. Marilyn Monroe, el encubrimiento de una muerte en el centro de la conspiración. La muerte de Marilyn Monroe el 5 de agosto de 1962 fue considerada un suicidio por sobredosis de barbitúricos, pero las sombras que rondan su desaparición siguen siendo intensas. Conexiones políticas, relaciones con figuras como el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert, han alimentado las teorías sobre un asesinato orquestado para silenciar a la actriz. La escena de su muerte, con detalles que no encajaban, como la falta de rastros de agua junto a las pastillas, y la desaparición de su diario personal, aumentaron las sospechas de un encubrimiento. Las especulaciones sobre que Monroe pudo haber sido asesinada para ocultar secretos comprometedores del gobierno de Estados Unidos siguen siendo un tema candente. Al igual que las versiones de que pudo haber estado implicada en una peligrosa red de espionaje político. Michael Jackson, ¿un accidente o una conspiración? El 25 de junio de 2009, Michael Jackson murió a los 50 años debido a una sobredosis de propofol administrada por su médico personal, el Dr. Conrad Murray.
Sin embargo, las circunstancias de su muerte siguen siendo una fuente constante de teorías. La intervención de Murray y su retraso en solicitar ayuda inmediata levantaron sospechas. Algunos incluso han afirmado que Jackson temía por su vida, sugiriendo que fue asesinado o que, de alguna forma, fingió su propia muerte para escapar de sus problemas. Las grabaciones desaparecidas y las teorías de un Michael Jackson vivo alimentaron el misterio durante años, dejando a los fans preguntándose si realmente el rey del pop sigue entre nosotros. Jimi Hendrix, ¿muerte o traición? El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix fue encontrado muerto por asfixia en su habitación de hotel en Londres. La versión oficial menciona una sobredosis accidental de barbitúricos, pero la figura de su novia, Monica Dannemann, que fue la última en verlo con vida, ha levantado una niebla de dudas. Sus versiones cambiantes y la extraña relación con Hendrix alimentaron teorías de asesinato, con algunos sugiriendo que pudo haber tenido un papel más oscuro en la tragedia. La contradicción de Dannemann, que alteró su testimonio varias veces, y las circunstancias de la muerte de Hendrix siguen siendo un misterio que muchos creen que nunca se resolverá por completo. Kurt Cobain, la muerte del ícono del grunge. El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, líder de Nirvana, fue encontrado muerto en su casa de Seattle por una aparente sobredosis de heroína. Aunque la versión oficial fue suicidio, los misterios que rodean su muerte no han desaparecido. La falta de un suicidio clásico, como una nota de despedida, y las evidencias de que Cobain estaba en un proceso de recuperación alimentaron las dudas sobre si realmente fue un suicidio o si alguien más estuvo involucrado. Las especulaciones sobre un asesinato encubierto, posiblemente relacionado con su fama y las tensiones dentro de su vida personal, siguen siendo debatidas por los fanáticos que aún esperan respuestas. El misterio sigue vivo. Estas muertes, que continúan generando más preguntas que respuestas, nos recuerdan la fragilidad de la vida humana y cómo las sombras de la fama pueden esconder realidades mucho más complejas y oscuras. El hecho de que algunas de estas muertes no tengan explicaciones claras solo alimenta la fascinación que sentimos por lo inexplicable. A veces, en la búsqueda de respuestas, lo que realmente encontramos es que el misterio no se puede resolver tan fácilmente. Y mientras sus historias siguen siendo contadas, el eco de sus muertes resuena en las mentes de todos los que, aún hoy, se atreven a cuestionar la verdad. ¿Qué te ha parecido el video? Dale like, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.